Bendiciones, hermanos. Mi nombre es April Soto, pertenezco al Ministerio Osea 6.3. Hoy traemos la tercera entrega de nuestra serie titulada La penetrante voz del Espíritu Santo. El día de hoy nuestra lección tiene por título Convicción, Confirmación, Comunión. Esta es en dos partes. Vamos a abarcar el significado de estas palabras en una primera parte y en una segunda parte, para que podamos hablar con más tranquilidad sin preocuparnos mucho por extendernos demasiado en el tiempo. Primero vamos a recordar nuestro versículo base en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Como habíamos comentado anteriormente, queríamos identificar la voz del Espíritu Santo en medio de este mundo en el que vivimos. Necesitamos saber cuál es la voz del Espíritu Santo para entender su guía y para entender qué es lo que quiere decirnos y hacia dónde nos dirige. Pero también sabemos que existen otras voces que hablan, no solo habla la voz del Espíritu Santo. Recordemos que está la voz de nuestros enemigos y está la voz de nuestra alma. Entendimos también en las lecciones anteriores la importancia de ponerle filtro a lo que escuchamos, porque de eso es que nos alimentamos para tomar decisiones y para formar opiniones. También hablamos de las temáticas principales de las voces que hablan, la voz de nuestra alma, la voz de nuestros enemigos, y quedamos pausados en el tema del Espíritu Santo con la pregunta, bueno, ¿de qué habla el Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus temas principales? Y esta lección la responde en estas tres palabras que leímos anteriormente: convicción, confirmación y comunión. Vamos a orar. Señor, nos presentamos en este momento delante de tu presencia para que seas tú en medio nuestro, hablándonos, Señor, guiándonos y recordándonos, Señor, estos temas principales de los cuales habla tu Espíritu, que podamos escucharte, Espíritu Santo, recordándonos estas palabras, Señor, estos temas principales que tú nos traes a memoria, Señor, de lo que tú nos hablas, de lo que nos hablas de parte de Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, instruyéndonos, Señor, y hablando por medio mío en medio de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder hablar de lo que habla el Espíritu Santo, para poder condensar todos tus temas de conversación en estas tres palabras, primero necesitamos recordar y tomar un momento para recordar quién es el Espíritu Santo. La palabra en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17, nos habla de, bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Dice, porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es decir, Dios es Espíritu. Y habíamos recordado que la Trinidad de Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, habíamos comentado anteriormente, es la persona de la Trinidad que vive en nosotros, la que se envió después de la ascensión de Jesucristo al cielo para que estuviera con nosotros, para que hablara con nosotros, habitara en nosotros y nos sellara. Recordemos que la Trinidad es Dios en tres personas. Cada persona de la Trinidad tiene su propia función, tiene su propia personalidad. Cuando Jesús habló en Juan 14:15 en adelante a los discípulos sobre el Consolador, en ningún momento les dijo eso, aquello. Nunca habló de un algo, habló de una persona, habló de un Él, habló de el Espíritu. Y eso es un error que muchas personas tienen. Quieren hablar con el Espíritu Santo sin reconocer que es una persona, lo hemos estudiado anteriormente, pero es muy importante que tenga ese énfasis y que los hijos de Dios que estén conscientes de que el Espíritu Santo es, primero que todo, uno con el Padre y con el Hijo, y además que es una persona de la Trinidad, que es Dios que vive en nosotros. El Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios, es nuestro versículo base en 1 Corintios 2, versículo 11. Él es quien conoce los pensamientos de Dios. Y hace la analogía de que nosotros seres humanos conocemos nuestros pensamientos. Entonces, como el Espíritu de Dios, es que conoce los pensamientos de Dios.
También el Espíritu Santo posee sentimientos. Recordemos la palabra en Efesios 4:30 que nos habla de que no contristemos al Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados para el día de redención. Es decir, tanto se puede resentir, se puede contristar de lo que nosotros hacemos, como también podría agradarse en nuestra vida. El Espíritu Santo posee voluntad y realiza acciones particulares. En 1 Corintios 12, versículos del 4 al 11, se habla de la diversidad de los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Aquí nos habla de sus acciones particulares. Si recordamos la palabra en Mateo 1:20, podemos recordar que en este versículo un ángel se le presenta a José para hablar sobre la concepción de María, que es el tiempo en el que se está gestando nuestro Salvador en el vientre de su madre. Y recordemos que había toda una situación porque ellos no estaban casados, ella estaba embarazada y él tenía miedo de casarse con ella. Y el Señor le habla a José y le dice que lo que María ha engendrado, que lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. O sea, es lo que generó que creciera ese bebé en el vientre de María fue el Espíritu Santo. Entonces vemos que la persona del Espíritu Santo tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene voluntad y tiene trabajos particulares que hace. Y parte de ese trabajo particular que tiene el Espíritu Santo es ese link, esa conexión que tiene usted con el cielo, usted con el mundo espiritual. De lo contrario, como leímos en lecciones anteriores y hablamos, lo espiritual para el natural es locura, ¿cierto? Y entonces ahora nos presentamos en la pregunta, bueno, ¿qué habla el Espíritu Santo? Tengamos presente que el Espíritu Santo es Dios. Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Dios no cambia lo que habla. La palabra nos dice en el Salmo 102, versículos 25 al 27, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Es decir, Dios no va a hablar nada, el Espíritu Santo no le va a hablar nada que usted no pueda encontrar en la palabra de Dios. Su Biblia física, digital, como la use, lo que esté escrito ahí, es de lo que el Espíritu Santo le va a hablar. Las temáticas van a ser las mismas. Inclusive el Espíritu Santo habla con la palabra de Dios, le trae versículos a memoria, le trae cosas que usted ha leído, que usted ha escuchado a la memoria. De esa forma habla el Espíritu. Y entonces volvemos y preguntamos, bueno, ¿de qué habla el Espíritu Santo? Habla de tantas cosas. El Espíritu Santo habla de tantas cosas y lo vamos a estudiar en las siguientes dos o tres lecciones que nos quedan. Pero si quisiéramos condensar los temas de conversación del Espíritu Santo, podemos hacerlo en estas tres palabras: convicción, confirmación y comunión. Iniciaremos con la palabra convicción. La palabra convicción se deriva del verbo convencer, el cual se define como incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o mudar de dictamen o de comportamiento. No es casualidad que esta palabra vaya a ser la primera que vayamos a tratar, porque la convicción probablemente es el tema de la primera conversación que usted tuvo con el Espíritu de verdad. Lo voy a invitar a que haga un paseo por el camino de su memoria. ¿Recuerda la historia de su conversión? Aquel día de su oración de fe, donde le entregó su vida a manos de Dios. ¿Cómo fue? ¿Quién le predicó? ¿Quién lo motivó a usted para creer en el Evangelio? Todos tenemos una historia diferente. Algunos tuvieron una conversación con Dios diferente en el que el Señor les decía sí, venga, y otros no, y otros simplemente decidieron creer en el momento y ahí mismo se convirtieron.
¿Usted cree que se convirtió por miedo o por convicción? Y es que esa conversación con el Espíritu Santo, esa parte donde usted escucha el mensaje de la cruz y decide creerlo, es porque es la convicción del Espíritu Santo. Él es el primer trabajo que tiene con usted y conmigo, es lo primero que hace. Y le dice, eso es verdad, créelo. Es eso que habla a su alma, a su espíritu, y lo hace estar completamente convencido de que ese mensaje que usted está escuchando es verdad. Llegamos al Padre por medio del Hijo, y el Hijo nos es revelado por medio del Espíritu Santo. La palabra en 1 Corintios 12:3 nos dice que nadie puede llamar a Jesucristo Dios si no es por medio del Espíritu Santo. O sea, nadie puede creer en Jesucristo si primero el Espíritu Santo no lo convence de que eso sea. Lo comentamos en ediciones anteriores. Nosotros nunca hemos visto al Salvador. Nunca lo hemos visto con nuestros ojos. Los discípulos sí lo vieron, los apóstoles. Pero todos los que hemos creído después de eso, hemos creído por la convicción del Espíritu Santo. Porque solo Él es el que puede convencernos a nosotros de que esa historia que ahorita donde estamos hablando pasó hace 2000 años o más, es cierta. Trasciende el tiempo y el espacio. Él estuvo ahí, él le puede decir a usted, claro que sí pasó, claro que es cierto. Y es que es el único que puede convencerlo a usted de la locura del Evangelio. Y como lo decíamos anteriormente, y aquí aclaro, lo llamo locura porque la misma palabra dice que las cosas del Espíritu son locura para los naturales. Nuestra fe, nuestra convicción humanamente es ilógica, es irracional, es imposible. Nadie nace de una virgen, nadie se convierte el agua en vino, nadie camina sobre las aguas, mucho menos nadie muere en nombre de personas que no conoce, que lo detestan. Nadie resucita entre los muertos. Humanamente es una locura. Y nosotros hemos decidido creer en esa locura para el humano, porque el Espíritu es quien nos da testimonio, nos dice, claro que sucedió, claro que sí. Y de todas esas cosas, esa es una voz del Espíritu Santo que usted tiene que reconocer, porque usted se puede encontrar escuchando sermones, escuchando la palabra, leyéndola, y en algún punto su humanidad, su raciocinio humano va a decir, ¿cómo así? No. Ahí está el Espíritu Santo para decirle, claro que sí, así fue. Y revelarle que de eso es que usted tiene que aprender. Como comentamos en lecciones anteriores, es que por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos acceso al reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, a aceptar el regalo de nuestra salvación. El trabajo del Espíritu, lo dice Juan 16, versículos del 7 al 11, lo hemos leído en otras lecciones, es convencer al mundo de pecado porque no había querido creer en Cristo. Es que es la primera conversación que tenemos con el Espíritu. Convencernos de pecado, de lo que somos, de la naturaleza del mundo perdido en el que vivimos. Convencernos. Y es esa voz que, una particularidad de la voz del Espíritu Santo, es que cuando usted se entrena para escucharla, Él puede hacer callar todas las otras voces. Cuando el Espíritu Santo habla y usted está poniendo atención a lo que el Espíritu habla, su convicción es tal que usted deja de escuchar las otras voces y solo queda la voz del Espíritu. El Espíritu Santo lo convenció un día de que usted necesitaba seguir a Cristo. Y lo va a convencer de eso, de la obra de Jesucristo, del plan de salvación, de la misericordia de Dios, el resto de su vida. Es una primera comunicación, pero usted va a hablar con el Espíritu Santo hasta que el Señor decida llevárselo. Siempre el Espíritu Santo está ahí para recordarnos. Cada metida de pata nos dice, recuerda que este es el camino que te he dado. Recuerda que tú debes andar por este otro camino, aunque parezca como parezca. Y por eso esa imagen que le puse ahí. Mire que hay una calle que está incómoda para trazar y la otra está perfectamente pavimentada. Era una línea recta.
La palabra misma nos dice que el camino de nuestra fe es un camino incómodo que mucha gente no quiere seguir. Pero cuando su convicción de que si usted se para en la otra calle, tal vez un tráiler lo pueda atropellar, y se prefiere ir por este camino que no parece ser el más cómodo, no parece ser la línea más recta, pero es el camino donde usted va a estar seguro. Eso es la labor del Espíritu Santo. Que usted sepa qué son esas cosas que usted debe abstenerse de hacer. ¿Y qué son esas cosas que usted ya ha hecho mal que tiene que cambiar? Cada intención incorrecta, cada palabra que no debías decir, cada lugar donde no debías ir, está el Espíritu Santo para decirte, recuerda, ven, te estoy diciendo, ahí no es, no vayas por ahí, ve mejor por aquí. Es que el Espíritu Santo siempre nos llama al camino que Dios tiene para nosotros, nos llama al arrepentimiento, pero también y sobre todo a la santidad. Si bien es cierto, el Espíritu nos convence de lo que hemos hecho mal, recuerde que la voz del Espíritu nunca lo va a acusar. Lo repito, nunca lo va a acusar. Lo va a convencer, sí, lo va a reprender también, pero nunca lo va a acusar. Lo estudiamos en la lección anterior. La voz que lo acusa es la voz del enemigo. ¿Qué significa el verbo acusar? Significa señalar a alguien, atribuyéndole la culpa de una falta, de un delito o de un hecho reprobable. Escuche cómo el que acusa no espera cambio, mientras el que convence sí quiere. Hay una disparidad, hay una discordancia de las voces que hablan. El Espíritu Santo lo puede reprender, sí, pero no lo va a acusar, porque Él quiere que usted cambie. El enemigo, claro que lo va a acusar. Lo va a recordar lo que usted hizo mal, pero no espera que cambie, espera que se estanque, que espera que se quede ahí. El que acusa solo busca señalarlo, solo le recuerda la falta. Suena a términos muy legales, pero es que esto de acusar no es casualidad que se nos diga, porque la palabra nos recuerda en 1 Juan 2, 1, 2, que tenemos abogado, que nuestro abogado es Jesucristo el justo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Le ofrezco este recordatorio de que el Espíritu Santo nunca lo va a acusar, aunque lo convence de pecado, sí, porque esa es la primera conversación que usted tuvo con el Espíritu Santo y probablemente la va a tener el resto de su vida, porque somos seres humanos, buscamos no pecar, pero lo hemos estudiado, no hacemos el bien que queremos, sino que nuestra tendencia nos lleva al mal que no queremos. ¿En qué consiste esta parte de convencernos? De decidir cambiar, de decidir actuar diferente. Aquí le ofrezco el recordatorio del que hablábamos, de que si esa voz que habla de su error es una voz que lo acusa o una voz que lo convence. Convicción del Espíritu Santo versus acusación del enemigo. ¿Qué características tiene la voz del Espíritu Santo cuando convence de que algo hiciste mal? El Espíritu Santo siempre lo va a llevar a Cristo. Siempre el Espíritu Santo va a buscar que usted vuelva a casa. Le recuerda la gracia y las promesas de Dios, le recuerda que usted ya fue perdonado. Pero una cosa muy importante es que el Espíritu Santo siempre lo va a llamar a santidad. Siempre lo va a llamar a que, como dice la palabra, entregue su cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. El Espíritu Santo lo confronta, lo exhorta, pero también lo conforta. Provoca movimiento, cambio, hay trabajo por hacer. El Espíritu Santo tiene esa cualidad de transformación. El Espíritu Santo le va a decir, ok, esto lo hiciste mal, pero esta es la forma en la que lo vas a hacer bien. Esta es la forma que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que cambiar. Esto es lo que no está bien en ti, que necesitamos trabajar. Siempre provoca movimiento, cambio, hay trabajo por hacer. No te vas a quedar aquí en el lodo, no te vas a quedar aquí en tu error. Vamos a avanzar. Cambia, camina. Sé santo porque Dios es santo. La acusación del enemigo lo mantiene en sentimientos de culpa y lo empuja a victimizarse y a quedarse estancado, a decir, bueno, de por sí, ya lo arruiné todo y ya entonces no tengo nada más que hacer y no puedo hacer nada y aquí me voy a quedar. No, la voz del enemigo lo lleva a cuestionar las promesas de Dios.
Pues entonces usted puede decir, de ahí sí, ahora sí es cierto, ya yo fallé y ya de esta no me van a perdonar. Y ya de esta no voy a salir. Y ya de esta, y no, 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 no. El Señor no lo va a acusar, es el enemigo el que lo acusa. El Señor lo lleva a cambiar, a arrepentimiento y a mostrar frutos de ese arrepentimiento. Y una cosa muy importante de la acusación del enemigo, que lo comentábamos en la lección anterior, es que lo va a empujar a depender de usted mismo. Siempre la voz del enemigo quiere que usted sea parte de Dios. Entonces, obviamente, no se apoya en la sabiduría de Dios, apóyese en usted y vea cómo falla. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Recuerde que él fue enviado a destruir, a robar, a matar. Pero usted tiene el Espíritu Santo y esa es la voz la que usted tiene que oír. El Espíritu lo convence de pecado, sí, pero lo hermoso es que también lo convence de que si se arrepiente va a encontrar perdón. Recuerde que Él es Dios, el Espíritu Santo es parte del plan de salvación. Miqueas 7, versículos 18 al 20 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, a la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. El Espíritu Santo le recuerda que cuando usted pide perdón y cambia su rumbo, cambia su actuar, Dios lo perdona por medio de la sangre de Jesucristo. Y se olvida de que se olvidó. Es decir, a Dios ya no se está recordando de su error de hace, no sé, una semana, 15 días, 22 días. Si usted se arrepintió y usted decidió cambiar. El Espíritu Santo le recuerda eso. No lo va a acusar porque Dios no lo acusa. No nos reprocha nuestro error. Recuerde que el sacrificio, Jesucristo, ya fue aceptado. Está perdonado. Esta es la labor de convicción del Espíritu Santo. No solo lo convence del pecado, sino lo convence de la cruz, del milagro de la resurrección, de que usted ha sido perdonado. Y también lo convence de que usted debe cambiar su actuar, de que debe buscar la santidad para agradar a Dios. Y finalmente, la cereza del pastel le recuerda que usted está perdonado cuando cambia su actuar y se arrepiente de todo su corazón. Esa es la labor de convicción, es el plan de salvación del Señor. Esa parte, esa primera conversación que tenemos con el Espíritu Santo donde nos dice, esto es lo que te ofrezco, esto es lo que el Señor dice. Mira, estás mal, pero puedes estar bien. Esa es la palabra convicción de las cosas que habla el Espíritu Santo. Nuestra siguiente temática, confirmación. El verbo confirmar significa corroborar la verdad, certeza o grado de probabilidad de algo. El Espíritu Santo habla de confirmación porque es una de sus funciones principales. En Juan 16, versículos 13 y 14, se habla de que el Espíritu Santo es quien confirma la labor de Jesús. Es quien le toca ser como un testigo referente a la vida del maestro. Y les leo Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí habla Jesús del Espíritu Santo y dice que lo que va a hacer es que va a hablar y va a confirmar, va a glorificar a Jesús, porque tomará de la misma esencia de Jesús, porque Él es Dios y Jesús también es Dios, y nos lo va a hacer saber. El Espíritu Santo habla de confirmación de que nuestra fe está cimentada en la roca. Es decir, el Espíritu Santo tiene esa función principal de venir a confirmar las palabras de Jesús. Él confirmó las obras de Jesús, la persona de Jesús y las palabras de Jesús. Y esta confirmación va como de la mano con la convicción. Vemos que son muy parecidas, porque nos convence y nos confirma. Sin embargo, convencer
tiene que ver con la parte de cambiar nuestro actuar y confirmar tiene que ver con dar certeza. Si continuamos la analogía legal que teníamos anteriormente, podemos decir que si Jesús es un abogado, el Espíritu Santo es un testigo que confirma las palabras de Jesús. Es un testigo silencioso e inmediato que confirma el Evangelio y las palabras contenidas en la Biblia a cualquiera que tenga las ansias y la disposición para escuchar. No importa qué tan letrados seamos en la palabra, cuánto la estudiemos o no conozcamos, el conocimiento teológico, estudiar incontables horas. Nadie puede confirmar que las palabras de Jesús le fueron salidas de la boca del Maestro, solo el Espíritu Santo. Solo las hermosas y penetrantes palabras del Espíritu Santo, así como su presencia al momento de estudiar la palabra, es lo que le da poder a la palabra. Es lo que hace que usted lea un versículo un día y lo lea igual otro día y lo lea después otro día o en diferente momento y extraiga cosas diferentes, porque es que la vida que tiene la palabra viene de Dios, viene del Espíritu Santo, que conoce los pensamientos de Dios, que sabe lo que se refería al Señor y todo lo que iba a abarcar esa palabra cuando la dio. Y eso es lo que Él trae, renuevo, trae diferentes, no interpretaciones, pero diferentes matices a la palabra que usted está leyendo un día y que pueda leer otro día. El Espíritu Santo es quien nos va a recordar todas estas palabras y nos va a confirmar las palabras de Jesús. Solo el Espíritu Santo tiene esta capacidad. Vamos a hacer una pausa en esta lección para continuarla en la siguiente parte, en nuestra cuarta lección, donde seguiremos hablando del tema confirmación y hablaremos de la última palabra que tenemos, comunión. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque podemos reconocer que tu Espíritu nos ha hablado desde el día 1. Porque sabemos, Señor, que es esa palabra de convicción y esa palabra de confirmación por la cual hemos creído y estamos hoy aquí. Muchas gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Perdónanos, Señor, si hemos cometido algún error, Señor, que impida que tu Espíritu nos hable, Señor. Pero continúa, Señor, hablando a cada uno de nosotros de esa convicción, de esa confirmación y de esa comunión. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana, hermanos, con nuestra cuarta lección. Convicción, confirmación y comunión, parte 2.